las endemoniadas de Loudun. En el otoño del año 1632, en la pequeña ciudad francesa de Loudun, en la región de Poitou, comenzó uno de los casos de posesión colectiva más famosos de la historia. 17 monjas ursulinas del convento local empezaron a presentar comportamientos extraños, convulsiones violentas, blasfemias, propuestas sexuales obscenas dirigidas a los sacerdotes y conversaciones con seres invisibles. La superiora Sor Juana de los Ángeles era la más afectada. Las monjas declararon estar poseídas. Los exorcistas convocados, encabezados por el padre Miñón, comenzaron rituales que se prolongarían durante años. Lo perturbador fue lo que las monjas comenzaron a decir bajo trance. Acusaron a un cura local llamado Urbain Grandier, párroco de la iglesia de San Pedro, de haber hecho un pacto con el diablo y haberles enviado demonios para poseerlas. Grandier era conocido en Loudun por su atractivo, sus amantes, su oposición pública al celibato clerical y sus enemistades políticas con el cardenal Richelieu. Las acusaciones servían perfectamente a sus enemigos. En 1634 fue arrestado, torturado y juzgado por brujería. Durante el juicio se presentó como prueba un supuesto pacto satánico firmado por el propio Grandier y por demonios como Asmodeo, Leviatán y Baalberit, con firmas en letra invertida. Fue condenado a muerte. El 18 de agosto de 1634, Urbain Grandier fue quemado vivo en la plaza pública de Loudun. Antes de morir fue azotado, le aplastaron las piernas con la bota española durante las torturas y le rasuraron todo el cuerpo buscando marcas demoníacas. Proclamó su inocencia hasta el último momento. Las posesiones del convento, sin embargo, continuaron durante años después de su muerte. Solo en 1637 las monjas fueron declaradas libres tras una peregrinación de la superiora a la tumba de San Francisco de Sales. Las endemoniadas de Louviers. Apenas 13 años después de Loudun, en otro convento francés, esta vez en la ciudad normanda de Louviers, comenzó una posesión colectiva todavía más oscura. El convento de las Hospitalarias franciscanas albergaba a varias monjas que, a partir de 1647, empezaron a presentar síntomas idénticos a los de Loudun: convulsiones, blasfemias, lenguas extrañas y supuestas levitaciones. La protagonista principal fue Sor Madeleine Bavent, una monja de unos 30 años. Bajo los rigurosos interrogatorios de los exorcistas, Madeleine confesó haber sido iniciada en una secta satánica dentro del propio convento por 2 sacerdotes. Acusó al confesor anterior del convento, el padre Mathurin Picard, ya fallecido para entonces, y al cura sucesor, Thomas Bouillet, de haberla llevado a aquelarres celebrados dentro del monasterio. Sus descripciones eran extraordinariamente detalladas. Hablaba de misas negras celebradas sobre el cuerpo desnudo de las monjas, de la profanación de hostias consagradas, de rituales sangrientos en presencia del propio diablo aparecido en forma de macho cabrío, y de los huesos de un niño asesinado escondidos dentro del altar del convento. Las autoridades eclesiásticas decidieron actuar. Aunque Picard estaba muerto, su cadáver fue exhumado y juzgado póstumamente. Sus restos fueron arrojados a un basural común tras la condena. Thomas Bouillet, el cura vivo, fue torturado para que confesara y quemado vivo en la plaza de Rouen ese mismo año. Sor Madeleine Bavent, considerada víctima e instigadora a la vez, fue encerrada de por vida en un calabozo subterráneo donde murió pocos años después en condiciones miserables. Los historiadores modernos sospechan que sus confesiones podrían haber sido producto de la histeria colectiva, las torturas y posiblemente del abuso sexual real que pudo haber sufrido dentro del convento. El caso de Louviers fue uno de los últimos grandes juicios europeos por brujería conventual. Si lo que llevas hasta acá te ha puesto los pelos de punta, regálame un like al video. Para mí, es la mejor forma de saber que estos casos están valiendo la pena de contarte. George Lukins, el demoníaco de Yatton. George Lukins era un humilde sastre que vivía en el pueblo de Yatton, en el condado inglés de Somerset. En el año 1769, durante una procesión de Navidad, sufrió un colapso del que nunca se recuperó. A partir de entonces, según los testimonios de sus vecinos y los registros de la parroquia local, comenzó a presentar síntomas que durante 18 años desafiaron toda explicación médica. Lukins sufría convulsiones violentas en horarios específicos del día y de la noche. Hablaba con voces que no le pertenecían, una grave de hombre adulto, otra aguda de mujer, otra de niño. Cantaba himnos al revés, profería blasfemias mientras pedía perdón por hacerlo. Cuando alguien rezaba en voz alta cerca de él, su cuerpo se sacudía con tal violencia que rompía muebles y mordía a quienes intentaban contenerlo. Lukins llegó a afirmar:
en uno de sus episodios, que dentro de él habitaban 7 demonios. Los médicos de Bristol y Londres lo examinaron sin lograr diagnosticar nada. Algunos lo tacharon de impostor, pero los testimonios de sus vecinos eran demasiado consistentes durante demasiados años. En 1788, los ministros metodistas dirigidos por el reverendo Joseph Easterbrook, vicario del templo de Bristol, decidieron intentar lo único que nadie había probado: un exorcismo formal. El 13 de junio de 1788, 7 clérigos de las iglesias metodista y anglicana se reunieron con Lutyens en la iglesia del templo de Bristol. El ritual duró más de 6 horas. Los testigos describieron cómo Lutyens se sacudía violentamente, hablaba en lenguas, escupía a los sacerdotes y se reía con voces múltiples mientras imploraba a los demonios que lo abandonaran. Tras la 6ª hora, según el registro del propio Easterbrook, Lutyens cayó en un sueño profundo y al despertar afirmó estar libre. Vivió varios años más en aparente normalidad. Su caso fue ampliamente documentado por la prensa inglesa de la época. Clara Germana Cele. En agosto del año 1906, en la misión católica de San Miguel, en la provincia sudafricana de Natal, la vida de una joven africana de 16 años cambió para siempre. Clara Germana Cele era huérfana. Había sido bautizada de niña y educada en la misión por hermanas dominicas. Era una estudiante devota. Pero según su propia confesión al sacerdote Erasmus Horner, durante un periodo de oración solitaria, había realizado un pacto con el diablo. Pocas semanas después, comenzaron las manifestaciones. El 20 de agosto de 1906, las hermanas que la cuidaban presenciaron una escena aterradora. Clara se desgarró las vestiduras, rompió con sus propias manos una de las columnas de su cama de madera, gruñó como un animal y conversaba con seres invisibles en lenguas que no conocía. En medio del trance pidió que llamaran al padre Erasmus, advirtiéndoles que Satanás iba a matarla. Lo que vino después fue documentado por más de 170 testigos, número inusualmente alto para un caso de exorcismo. Clara comprendía idiomas que jamás había estudiado, incluyendo latín, alemán y polaco. Conocía detalles privados de las vidas de los misioneros que no podía conocer por medios naturales. Su piel supuestamente quemaba al contacto con el agua bendita. Y en repetidas ocasiones, frente a los testigos, su cuerpo se elevaba aproximadamente 1,5 metros sobre el suelo, manteniéndose suspendido sin ningún apoyo visible. El primer exorcismo formal se llevó a cabo el 10 de septiembre de 1906. Fue conducido por el padre Erasmus y por el padre Mansuet, rector de la misión. Comenzó a las 6 de la mañana y duró, con interrupciones, hasta la medianoche del día siguiente. Clara intentó estrangular al padre Erasmus con su propia sotana. La liberación final, según las crónicas, fue acompañada por una nueva levitación pública y la salida de un olor pútrido del cuerpo de la joven. Emma Schmidt y el exorcismo de Erling. El caso de Emma Schmidt, también conocido como el exorcismo de Erling, sigue siendo considerado uno de los exorcismos católicos mejor documentados de toda la historia. Ocurrió en agosto del año 1928, en un pequeño convento franciscano de la localidad de Erling, en el estado norteamericano de Iowa. Emma era una mujer estadounidense de origen alemán que había sufrido manifestaciones extrañas desde los 14 años. Aversión incontrolable a los objetos religiosos, voces internas que la maldecían y comportamientos violentos durante la misa. Múltiples sacerdotes habían intentado exorcizarla durante décadas sin éxito. En 1928, ya con 46 años, su caso fue asignado al padre Theophilus Riesinger, un fraile capuchino de origen austríaco con fama de exorcista experimentado. Los exorcismos se realizaron en 3 fases entre agosto y diciembre. El padre Theophilus, asistido por el padre Joseph Steiger y varias monjas franciscanas, comenzó los rituales. Lo que presenciaron quedó documentado en un manuscrito posterior publicado bajo el título de Aléjate, Satanás. Las hermanas describieron cómo Emma vomitaba cantidades imposibles de espuma, cómo su cuerpo se levantaba sobre la cama hasta tocar el techo con la cabeza, cómo su rostro se deformaba grotescamente y hablaba con voces masculinas. Bajo trance, los supuestos demonios se identificaron por nombre: Belcebú, Judas Iscariote, Jacob Schmidt, padre fallecido de Emma que supuestamente la había maldecido en vida, y Nina, una tía que practicaba brujería. El exorcismo final terminó el 23 de diciembre de 1928, tras semanas de ritual. Emma fue declarada libre. La causa, según el padre Theophilus, había sido la maldición lanzada décadas antes por su propio padre.
Emma vivió el resto de su vida en paz hasta su muerte en 1941. Los testimonios escritos del padre Steiger y las hermanas franciscanas siguen siendo el caso de estudio más detallado del exorcismo católico tradicional del siglo XX. Si llegaste hasta este punto, dale un like ahora. Los casos que vienen son los más documentados, los más recientes y, créeme, también los más perturbadores. Roland Doe, el origen del exorcista. En enero del año 1949, en la localidad de Cottage City, en el estado de Maryland, comenzó el caso de posesión más famoso del siglo XX, el exorcismo de un niño de 13 años conocido públicamente bajo los seudónimos de Roland Doe o Robbie Mannheim. Su nombre real, revelado solo en 2021 tras su muerte, era Ronald Edwin Hunkeler. Ronald pertenecía a una familia luterana de origen alemán. Su tía Harriet, con quien tenía una relación cercana, le había enseñado a usar la tabla Ouija. Cuando Harriet falleció a principios de 1949, Ronald intentó contactarla con la tabla. Pocos días después comenzaron los fenómenos extraños. Muebles que se desplazaban solos, golpes contra las paredes, objetos que volaban. La familia llamó primero a su pastor luterano, Luther Miles Schulz, quien intentó un primer exorcismo y fracasó. Ronald lo atacó físicamente. Posteriormente, el caso pasó a la Iglesia Católica. Los sacerdotes jesuitas William Bowdern, Walter Halloran y Raymond Bishop dirigieron los rituales entre marzo y abril de 1949 en el Hospital Alexian Brothers de San Luis, Missouri. Walter Halloran fue testigo directo y dejó testimonios detallados durante el resto de su vida. Según los registros conservados, durante los rituales aparecieron en la piel de Ronald palabras grabadas como si las marcara una mano invisible. Las palabras infierno, mal y el rostro del diablo. Hablaba en latín perfecto sin haberlo estudiado nunca. Vomitaba sustancias amarillentas. Tenía fuerza sobrehumana. Rompió la nariz del padre Halloran de una patada. Recitaba textos sagrados al revés. 48 personas, entre ellas 9 jesuitas, fueron testigos del ritual final el lunes de Pascua. Ronald entró en un trance profundo y al despertar simplemente dijo, se ha ido. Su caso inspiró la novela y posterior película El exorcista de William Peter Blatty. Michael Taylor, del exorcismo al asesinato. El 6 de octubre del año 1974, en la pequeña localidad inglesa de Ossett, en el condado de Yorkshire, un hombre apareció caminando completamente desnudo y cubierto de sangre por las calles del pueblo. La policía lo detuvo. Era Michael Taylor, tenía 31 años. Era carnicero y feligrés activo de un grupo cristiano local. Lo que la policía descubrió al entrar a su casa los marcaría para siempre. Apenas horas antes, Michael había sido sometido a un exorcismo de toda una noche en la iglesia metodista de Gower, su esposa Christine. Sospechando que él tenía una relación inapropiada con la líder laica del grupo, había convencido al pastor de la congregación de que su marido estaba poseído. El reverendo anglicano Peter Vincent y el ministro metodista Raymond Smith llevaron a cabo el ritual. Comenzaron en la noche del 5 de octubre y terminaron alrededor de las 7 de la mañana del día siguiente. Durante el ritual, supuestamente expulsaron 40 demonios del cuerpo de Taylor, pero al finalizar, ambos sacerdotes le advirtieron que aún quedaban 3 demonios dentro suyo. Uno de ellos era, según ellos, el demonio del asesinato. Decidieron, sin embargo, suspender el exorcismo por agotamiento físico y mandarlo de regreso a casa. Fue la decisión más trágica de sus vidas. En la mañana del 6 de octubre, Michael atacó a su esposa Christine en el dormitorio de su hogar. Christine murió a manos de su esposo. El perro de la familia también fue asesinado por Michael durante el ataque. En el juicio celebrado en marzo de 1975, Michael Taylor fue declarado no culpable por razón de demencia y enviado a un hospital psiquiátrico. La conmoción del caso generó un debate público en el Reino Unido sobre los peligros del exorcismo no supervisado por profesionales de la salud mental. Arne Johnson, El diablo me obligó. El 16 de febrero del año 1981, en la pequeña localidad de Brookfield, en el estado de Connecticut, ocurrió el primer asesinato registrado en la historia del pueblo. Arne Cheyenne Johnson, un joven de 19 años, apuñaló 5 veces a su casero Alan Bono con un cuchillo de 13 centímetros. Una de las heridas iba desde el corazón hasta el estómago. Cuando la policía lo detuvo a 3 kilómetros del lugar del crimen, Johnson dio una declaración que se haría famosa en la historia jurídica estadounidense. El diablo me obligó a hacerlo. La defensa de Johnson, dirigida por el abogado Martin Minella, intentó algo inédito en los tribunales de Estados Unidos.
Argumentaron que Johnson no era responsable de sus actos porque estaba poseído por un demonio que había abandonado el cuerpo de un niño de 11 años llamado David Glatzel. David, el hermano menor de la novia de Johnson, había sufrido durante meses anteriores comportamientos extraños, voces, visiones y heridas que aparecían inexplicablemente en su cuerpo. La familia Glatzel había llamado a los famosos demonólogos católicos Ed y Lorraine Warren, quienes documentaron varios exorcismos sobre David. Según los Warren, durante uno de los rituales, Johnson desafió personalmente al demonio a que abandonara el cuerpo del niño y entrara en el suyo. Poco después, Johnson comenzó a presentar los mismos síntomas que David: gruñidos animales, ataques violentos, pérdidas de conciencia, hasta que finalmente, durante una discusión banal con Bono, lo apuñaló sin recordar después haberlo hecho. El juez Robert Callahan rechazó la posesión demoníaca como argumento legal, sosteniendo que no podía probarse científicamente. El juicio terminó con una condena por homicidio en primer grado. Johnson cumplió 5 años de prisión por buen comportamiento. El caso fue conocido oficialmente como El diablo me obligó a hacerlo y se convirtió en la base de la película El Conjuro 3. LaToya Ammons, la casa endemoniada. En noviembre del año 2011, LaToya Ammons, una mujer estadounidense de Gary, en el estado de Indiana, se mudó a una modesta casa alquilada en la calle Carolina junto a su madre Rosa Campbell y sus 3 hijos de 7, 9 y 12 años. Pocos días después, la familia comenzó a reportar fenómenos extraños: enjambres de moscas negras en pleno invierno, pasos en el sótano, puertas que crujían solas, sombras que se movían en las paredes. Lo que diferencia al caso Ammons de otros relatos similares es el nivel de documentación oficial. Trabajadores del Departamento de Servicios Infantiles de Indiana fueron testigos presenciales de fenómenos que no podían explicar. Una enfermera y una asistente social declararon haber visto al hijo menor de LaToya, de 9 años, levantarse del suelo y caminar hacia atrás por la pared del hospital. La hija de 12 años, según los reportes oficiales, levitó sobre su cama frente a su abuela. En las paredes interiores de la casa brotaba un aceite oscuro que reaparecía pocas horas después de ser limpiado. El capitán de policía de Gary, Charles Austin, un veterano con 37 años de servicio, visitó la casa varias veces. Fotografió una figura humanoide visible a través de una ventana en una toma donde no había nadie dentro. Otros oficiales reportaron fallas en sus equipos electrónicos, sensaciones de presencia detrás suyo y golpes que provenían del sótano vacío. Una grabación de audio realizada en el sótano captó una voz masculina susurrante que ninguno de los presentes podía explicar. El sacerdote católico Michael Maginot, autorizado oficialmente por el obispo Dale Melchek de la diócesis de Gary, realizó 3 exorcismos a LaToya entre 2012 y 2013. Maginot declaró sentir cuchilladas en el estómago mientras leía la Biblia en el sótano. La familia recuperó la custodia de los hijos y se mudó. La casa fue posteriormente comprada por el investigador paranormal Zach Bagans, quien la demolió en 2016 tras grabar un documental titulado Casa del Demonio. Janet Moses y el exorcismo maorí. En octubre del año 2007, en el suburbio de Wainuiomata, cerca de Wellington, la capital de Nueva Zelanda, murió Janet Moses, una mujer maorí de 22 años. Su muerte ocurrió durante un ritual de exorcismo conducido por miembros de su propia familia, en un caso que conmocionó al país y forzó a debatir los límites entre las tradiciones culturales ancestrales y las leyes modernas. Janet había comenzado a presentar comportamientos extraños semanas antes. Hablaba con voces que no le pertenecían, mostraba aversión a los objetos religiosos y aseguraba estar atormentada por presencias invisibles. Su familia interpretó los síntomas dentro del marco cultural maorí como un caso de makutu, una maldición espiritual que solo podía ser removida mediante un ritual purificador. La familia, devota cristiana pero arraigada a las tradiciones maoríes, combinó ambas prácticas en lo que llamaron un exorcismo de liberación. Según declararon posteriormente, creían que la causa de los síntomas era una estatuilla maldita que un pariente había robado. El ritual duró aproximadamente 5 días. Participaron unos 40 miembros de la familia extendida en una casa modesta del suburbio. Durante esos días, Janet fue rociada repetidamente con agua bendita, sumergida en agua, sometida a oraciones constantes y restringida físicamente cuando intentaba escapar. Los participantes le vertieron agua directamente sobre el rostro durante periodos prolongados, creyendo que el espíritu maligno saldría por sus ojos. Janet murió ahogada durante uno de estos episodios frente a toda su familia. La policía neozelandesa arrestó a 9 familiares y los acusó de homicidio involuntario.
El juicio en 2009 fue uno de los más controvertidos en la historia legal del país, planteando preguntas profundas sobre la responsabilidad criminal en rituales culturales. 5 familiares fueron condenados a diversas penas de cárcel y servicio comunitario, mientras que los otros 4 fueron absueltos. El caso impulsó nuevas pautas oficiales en Nueva Zelanda para distinguir las prácticas espirituales legítimas de los rituales peligrosos sin supervisión médica. Marisika Cornisi. En junio del año 2005, en el Monasterio de la Santísima Trinidad, en la pequeña localidad rumana de Tanaku, ocurrió uno de los exorcismos más perturbadores del siglo XXI. La víctima fue Marisika Irina Cornisi, una novicia ortodoxa de 23 años. Murió durante un ritual conducido por el sacerdote del monasterio y 4 monjas. Marisika había tenido una infancia difícil, quedó huérfana después del suicidio de su padre y creció en un orfanato en la ciudad de Arad. A los 22 años decidió ingresar como novicia al monasterio donde su hermano ya trabajaba. Poco después de llegar, comenzó a presentar comportamientos extraños, risas inapropiadas durante la misa, alucinaciones auditivas, episodios de confusión. Los médicos que la examinaron en abril de 2005 la diagnosticaron con esquizofrenia y le prescribieron medicación antipsicótica. Marisika regresó al monasterio sin continuar el tratamiento. El sacerdote Daniel Petru Corogeanu, de 29 años, junto con 4 monjas, interpretó los síntomas no como una enfermedad mental, sino como una posesión demoníaca. Decidieron realizar un exorcismo basado en una versión extrema del ritual ortodoxo de liberación, sin la autorización del obispado ni supervisión médica. Marisika fue atada a una tabla de madera con forma de cruz dentro de una celda del monasterio. Le pusieron una toalla en la boca para silenciar sus gritos. Durante 3 días la mantuvieron encadenada a la cruz, sin comida ni agua, mientras los participantes rezaban sobre ella constantemente. Marisika murió el 15 de junio por una combinación de asfixia, deshidratación y, según concluyó el forense Dan Georgiou, una sobredosis de adrenalina administrada en la ambulancia que llegó demasiado tarde. El sacerdote Corogeanu fue inicialmente acusado de asesinato agravado. En el juicio posterior, los cargos fueron reducidos a privación ilegal de libertad seguida de muerte. Fue condenado a 7 años de prisión tras apelación. Las 4 monjas recibieron condenas entre 5 y 6 años. El caso forzó al patriarcado ortodoxo rumano a reformar drásticamente los protocolos eclesiásticos sobre exorcismos, exigiendo desde entonces evaluación psiquiátrica previa obligatoria antes de cualquier ritual de liberación. Anneliese Michel, el caso de Emily Rose. El último caso es probablemente el exorcismo más famoso y trágico de la historia moderna. Anneliese Michel nació en 1952 en Leibelfing, una pequeña aldea bávara de Alemania Occidental, en una familia profundamente católica. Desde los 16 años comenzó a sufrir convulsiones violentas y pérdidas de conciencia. Los médicos la diagnosticaron con epilepsia del lóbulo temporal y trastorno depresivo severo. Recibió tratamiento psiquiátrico durante años, pero los medicamentos no la mejoraban. Con el paso del tiempo, Anneliese comenzó a interpretar sus síntomas a través de un marco religioso. Decía escuchar voces que la maldecían, ver rostros demoníacos en las paredes y sentir presencias malignas que la atacaban. Se negaba a entrar en iglesias, no podía tragar agua bendita y reaccionaba violentamente ante los crucifijos. Convencida de estar poseída, junto con sus padres, pidió a la iglesia un exorcismo formal. El obispo Joseph Stangl autorizó los rituales en septiembre de 1975. Los sacerdotes Ernst Alt y Arnold Renz fueron designados como exorcistas. Durante los siguientes 10 meses, Anneliese fue sometida a 67 sesiones de exorcismo en su propia casa, en la localidad de Klingenberg. Algunas duraron hasta 4 horas. 42 cintas de audio se preservaron del proceso. En ellas se escucha a Anneliese rugiendo con voces graves de hombre, hablando en idiomas que no conocía, blasfemando contra Cristo y declarando estar poseída por 6 demonios distintos. Durante los meses de exorcismo, Anneliese dejó de comer y beber por completo. Estaba convencida de que su sufrimiento expiaba los pecados del mundo. Pasaba horas arrodillada rezando hasta destrozarse las rodillas. El 30 de junio de 1976 se realizó el último ritual. A su madre le dijo: «Tengo miedo». Murió al día siguiente, el 1 de julio, con apenas 30 kilos de peso. La autopsia determinó muerte por inanición y deshidratación. Las autoridades alemanas procesaron a los padres y a los 2 sacerdotes por homicidio negligente. El juicio, en 1978, conmocionó al país. Los 4 acusados fueron condenados a 6 meses de prisión condicional.
El caso inspiró la película El exorcismo de Emily Rose y sigue siendo, hasta hoy, el caso de estudio definitivo sobre los límites entre fe, enfermedad mental y responsabilidad legal. 12 historias en la frontera entre la fe, la ciencia y la enfermedad mental. Algunas tienen hoy explicación racional, otras siguen sin tenerla. Lo que todas comparten es una verdad común. Cuando el ser humano se enfrenta a lo que no comprende, recurre a los rituales más antiguos que tiene, aunque las consecuencias puedan ser devastadoras. Quiero agradecerte de corazón por apoyar al canal y por llegar hasta el final del video. Si este tipo de contenido te interesa, suscríbete y déjame en los comentarios cuál de estos 12 exorcismos te parece el más perturbador de todos, porque tu comentario puede aparecer en la pantalla del próximo video. Recuerda que si llegamos a 10,000 likes, sale la segunda parte de este tema. Nos vemos en el siguiente.